Sí, en realidad, como siempre decimos, para la tranquilidad de las personas, el Streptococcus pyogenes, como lo conocemos, es una bacteria que en los libros de medicina y de bacteriología se conoce hace un montón de tiempo y además tiene un tratamiento antibiótico efectivo que hasta el día de hoy es de la familia de las penicilinas, ¿no? Como en este caso, este grupo de microorganismos que son bacterias, se han descubierto hace bastante tiempo y lo que se ha visto durante los últimos años es que estas bacterias son productoras de múltiples enfermedades, pero particularmente tienen la capacidad muchas veces de, a partir de la puerta de entrada de la barrera cutánea, o sea, de la piel, producir infecciones muy importantes que se diseminan rápidamente por la sangre y pueden producir complicaciones, cuadros graves e inclusive la muerte, que es lo que ha pasado en algunos casos que se han reportado en la República Argentina. Nosotros aquí en la provincia del Chaco tenemos reportados 7 casos de infección invasiva por Streptococcus pyogenes, que es eso que estamos diciendo, ¿no? Los casos de faringitis o de la famosa angina pultácea o angina blanca, como se la conoce en pediatría, que es uno de los gérmenes más frecuentes que produce esa angina y que, como sabrán las mamás y los papás, con un antibiótico derivado de la penicilina se puede tratar y se puede curar sin ningún tipo de problema, pero cuando no se hace el tratamiento adecuado o cuando además avanzan esas enfermedades pueden producir otras complicaciones u otros síntomas, y estamos hablando de la enfermedad invasiva, que es cuando esta bacteria contacta con la sangre, se distribuye por el torrente sanguíneo y produce infección diseminada, y por supuesto ahí es donde puede producir falla orgánica y posteriormente el fallecimiento de la persona. Ministra, también la gente para que esté alerta, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los síntomas también que pueden aparecer? Hay diferentes subtipos de Streptococcus pyogenes. En este caso, el que está asociado a lo que es la infección diseminada tiene que ver con el subtipo A. Digamos, este subtipo lo que hace es que rápidamente produce una infección en la piel, que se la conoce también en cuadros como la erisipela, produce enrojecimiento, calor local, muchísimo dolor, y va infectando, va inflamando no solamente la capa superficial, que es la piel, sino también el tejido que está por debajo, que se llama dermis e hipodermis, y puede afectar también el músculo, e inclusive a esta bacteria puede producir enfermedades como la fascitis necrotizante, que es una infección de los músculos, de los tendones, y que produce una acumulación de gas y aumenta la presión en órganos. Entonces esto hace que no llegue la sangre como corresponda y pueda producir necrosis, o sea, muerte de determinadas extremidades. Y como decimos antes, esta bacteria también en algunas ocasiones es conocida como la bacteria come carne, porque va produciendo la muerte del tejido muscular o del tejido corporal, y eso es lo que produce la infección grave y por supuesto en algunos casos puede producir la muerte. Lo más importante que siempre recomendamos en estos casos es no automedicarse, no buscar por Google o por cualquier buscador qué síntomas responden y cuál es el tratamiento, sino frente a una persona con un cuadro de fiebre y de dolor de garganta, poder concurrir al profesional o al servicio de salud más cercano para poder ser analizada esa garganta para saber si puede ser o no una infección producida por Streptococcus pyogenes. No todo dolor de garganta, no todo dolor de garganta con fiebre está producido por este streptococo. Más del 70% de las faringitis en pediatría son virales, por lo tanto no tienen nada que ver con las bacterias y no se curan con antibióticos. Ahora, de las que se curan con antibióticos, que es la famosa angina blanca o la angina pultácea, se hace un pequeño hisopado en la garganta de los niños para confirmar si es Streptococcus pyogenes y proceder al tratamiento con penicilina, que es el tratamiento indicado y es el tratamiento curativo sin ningún tipo de problema. Luego existen otras complicaciones, como puede ser la escarlatina, que también tiene el mismo tratamiento, y lo que ya casi no se ve, que es un cuadro que existe en los libros, era que esas famosas anginas mal curadas podían producir cardiopatía reumática o afectación del corazón o de las válvulas del corazón, porque esa bacteria que no se curaba
a través de la sangre llegar al corazón y producir ese daño a largo plazo. Eso ya no se ve más porque tenemos antibióticos efectivos, porque las personas acceden más rápidamente a los tratamientos y frente a cualquier infección de piel, de partes blandas, que decimos, ¿no? Infección, tumefacción, enrojecimiento de la piel, del tejido celular subcutáneo y los músculos, rápidamente no automedicarse y consultar en los servicios sanitarios. Ministra, ¿este tipo de patologías también afectan a los adultos mayores y a los adultos en general? Sí, puede afectar en cualquier momento de la vida, pero particularmente siempre sabemos que los niños más pequeños Claro. y los adultos mayores son población de riesgo. A su vez, el estreptococo piógenes, como en otras enfermedades que la conocemos, aquellas personas que tienen factores de riesgo como inmunodepresión, tienen trastornos en las defensas, o tienen diabetes, o tienen algún tipo de problemática por la cual toman corticoides o toman medicación a largo plazo, esas personas tienen más riesgo de que si se infectan con estreptococo piógenes puedan presentar este tipo de complicaciones. Por eso lo que nosotros vemos es que algunos cuadros graves se caracterizan por presentarse en personas con ciertos factores de riesgo. Estos 7 casos que nosotros tuvieron como mínima edad 2 años y como máxima edad 49 años, o sea que en realidad no tuvimos en los grandes extremos de la vida, pero se han diagnosticado esas enfermedades, por ejemplo, a punto de partida de la colocación de un implante, como tuvimos acá un caso, o de un inyectable donde también se produjo ese tipo de infección, sabiendo que el estreptococo piógenes es una bacteria que se transmite de persona a persona. Los adultos principalmente somos los portadores, tanto en nuestra piel como en la nasofaringe, en la nariz, de esta bacteria que se transmite y en algunas personas puede producir estas enfermedades que nosotros estamos diciendo. Ministra, también en este sentido también es importante no tener al día las vacunas correspondientes, sobre todo que esas personas que son factores de riesgo. Particularmente para el estreptococo piógenes no hay una vacuna efectiva. Sí tenemos para otros estreptococos, como por ejemplo el Pneumoniae, ¿no? Que es el que produce las neumonías, o una parte mayoritaria de las neumonías. En el caso del piógenes, el tratamiento es con antibióticos, ¿sí? Y hasta el momento el estreptococo piógenes es sensible a las penicilinas, por lo tanto tenemos antibióticos accesibles y baratos para poder tratarlo. Ahora, aprovechamos siempre la recomendación del contacto de una persona con el sistema de salud para recomendar, sugerir y fortalecer el carnet o el calendario de vacunación. ¿Qué decimos? Aquellos con factores de riesgo en época invernal como es ahora, vacuna antigripal, vacuna contra el COVID y vacuna contra el neumococo, que son claramente las grandes causas de muertes en el caso de las neumonías, de las infecciones respiratorias, en adultos mayores, por ejemplo, o en menores de 2 años también. Pero tenemos múltiples bacterias, múltiples virus y en algunos casos otros organismos que producen enfermedades que pueden ser evitadas y que pueden ser prevenibles por vacunas y que es necesario fortalecer. Hace algunos días atrás tuvimos una reunión de toda la región noreste con el Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, que se sitúa aquí en Resistencia para poder seguir trabajando en coberturas, para poder seguir trabajando en cómo comunicamos el mensaje a la población de todas las vidas que se han salvado gracias a las vacunas y que no podemos permitir que otras enfermedades o ciertas enfermedades vuelvan a resurgir en el ámbito de nuestra provincia o de nuestro país, poniendo en riesgo la vida no solamente de niños y niñas, sino también la vida de todas las personas, porque básicamente sabemos que estas enfermedades afectan a ciertos grupos en particular, pero pueden afectar a mucha gente. Por supuesto, sabiendo que la educación es el primer paso o la primera vacuna, digamos, y luego la inoculación tan importante y que lo demostró, ¿no? Lo que tiene que ver con el coronavirus y toda la campaña que se hizo en los últimos años. Ministra, le cambio un poquitito de tema y queremos hablar también y queremos saber cuál es la situación del dengue en la provincia, teniendo en cuenta que tuvimos algunas semanas con un frío que bajó de los 15 grados, estamos en la temporada estival, pero estamos atravesando días atípicos con altas temperaturas, humedad alta. ¿Cuál es la situación del dengue hoy en la provincia?
Bueno, nosotros seguimos contabilizando casos, pero particularmente la tasa de notificación ha disminuido drásticamente. Ujú. Si bien lo que se denota en el parte diario, que es lo que los medios o las personas observan o visualizan, nosotros lo que estamos cargando ahora son casos que han sido notificados ahora, pero en realidad la fecha de inicio de los síntomas ha sido previa o en algunos casos con muchas semanas de anticipación a lo que es la fecha de notificación. Nosotros, para poder publicar un parte, como pasaba con COVID, siempre habitualmente lo que hacemos es armar una curva que tiene que ver con la cantidad de casos de acuerdo, ya sea a la fecha de notificación o a la fecha de inicio de los síntomas. Recuerdan que cuando hablábamos de COVID, tomábamos la fecha de inicio de los síntomas como la gran fecha a ver para tomar en el análisis de los casos para lo que significa el aislamiento o para lo que significa la evolución de la enfermedad, y lo mismo nos pasa con dengue. Cuando reevaluamos la curva a partir de lo que es la fecha de inicio de síntomas, lo que podemos ver es que la cantidad de casos notificados de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas ya ha disminuido al 50% de lo que veníamos notificando hace 2 semanas atrás, y ahora con el cambio climatológico que se va a dar en los próximos días va a seguir disminuyendo. Lo que tenemos es un cambio en la curva donde comienza a aumentar la notificación de enfermedad respiratoria, principalmente en pediatría, liderada por virus sincicial respiratorio, por influenza de tipo A, que es el virus de la gripe, y también otros virus. En el caso de los adultos mayores también comenzamos a ver gripe y también neumonías adquiridas de la comunidad, que son principalmente de origen bacteriano. Esto no implica lo que estoy diciendo, de que baje la tasa de notificación o que baje la tasa de ocurrencia, tal vez no en la velocidad que nosotros queremos todavía, o sea que ya no haya notificación, en que tenemos varias medidas para poder seguir sosteniendo. Por un lado, lo que significa la fumigación que se sigue haciendo para evitar que los mosquitos adultos transmitan la enfermedad. Lo segundo es que aquellos que son positivos o son casos sospechosos puedan usar repelente, cuidarse y evitar ser picados por otros mosquitos para transmitir. Y por el otro lado, lo que es el asunto o el tema de los reservorios, que aunque parezca una verdad muy insistente del Ministerio de Salud, sabemos que si nosotros no erradicamos los reservorios, el mosquito va a tener siempre un sustento donde multiplicarse, donde reproducirse, y la capacidad de poder transmitir no solo dengue, sino también otras enfermedades, donde todavía Brasil sigue reportando casos de fiebre amarilla, principalmente en monos, y todas las personas que han viajado saben que se tienen que colocar la vacuna contra la fiebre amarilla. Esta enfermedad también es transmitida por el mismo vector, que es en este caso la Aedes aegypti. Entonces nosotros, si queremos trabajar profundamente en pensar una sociedad no solamente libre de dengue, sino también libre del resto de las enfermedades que transmiten mosquitos, acá, a diferencia en el Streptococcus pyogenes o en la diferencia con el COVID, tenemos un vector en el medio. Entonces nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en la eliminación del vector del mosquito, de sus larvas, que es el sustento para la reproducción. Así que nosotros venimos trabajando fuertemente en la responsabilidad del Estado y en la corresponsabilidad o en el compromiso conjunto con la comunidad para poder erradicar el vector. Doctora, algo también, ¿no?, que siempre resaltan desde el Ministerio de Salud Pública, ¿no?, que no hay que automedicarse, hay que dirigirse a cualquier centro de salud ante la aparición también de cualquiera de los síntomas. Así es, recordemos siempre los síntomas que pueden ser compartidos con otras enfermedades. Por eso decía que ahora está cambiando muchísimo o está virando básicamente los síntomas. Nosotros tenemos como síntoma cardinal del dengue la fiebre alta, fiebre sostenida, que produce mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, que puede producir también cansancio y fatiga, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y también obviamente complicaciones como sangrado de encías o sangrado de otras cavidades, y en algunos casos pueden producir manchas en la piel de tipo petequias, o sea que es una mancha tipo violeta, o puede producir un rash cutáneo que también pica mucho y que eso es muy característico de dengue. Ahora, cuando yo tengo todos esos síntomas, pero esos síntomas les agrego dolor de garganta, tos y moco, claramente eso no es dengue. Y si así fuera dengue, exactamente, no es dengue. Y entonces, nosotros lo que decimos en ese caso es que
podría llegar a haber una coinfección que es muy rara, pero en realidad lo más importante de remarcar es que cuando aparecen síntomas respiratorios, lo más probable es que estemos ante un caso de una virosis respiratoria u otro cuadro, pero que tenga una aparición respiratoria, cosa que dengue no tiene afectación pulmonar. Así que ese sería básicamente el cuadro sintomático, y que si bien para los dos el abordaje es muy similar, siempre recomendamos esto de la no automedicación, porque lo que nos ha pasado durante estos últimos meses es que hemos visto complicaciones derivadas del autoconsumo de mucho paracetamol por fuera de las dosis recomendadas, por ejemplo, y que produce daño en el hígado, o de otros fármacos que también pueden producir daño. O sea que, así como nosotros decimos no tomar cualquier cosa, cuando lo indicamos decimos tomarlo en determinadas dosis. Por eso siempre hay que poder acercarse a los servicios sanitarios, que son los que tienen la información correspondiente. Ministra, como siempre, agradecerle por su tiempo, porque sabemos que está muy ocupada, sabemos que está trabajando muchísimo, y agradecerles por el momento y por darnos toda esta información que es tan significativa para toda la población. No, por favor, a ustedes, al contrario, nosotros estamos diseñando un espacio en las redes del Ministerio de Salud para poder generar este tipo de comunicaciones específicas, cortas y breves, que le puedan servir a la comunidad y a los medios de comunicación para transmitir estos conceptos que nos parecen muy importantes y que muchas veces son inclusive más que útiles con respecto a los cuidados, al autocuidado y al cuidado para con uno mismo y con los demás. Así que muchas gracias por el espacio.